Que Dios los bendiga a todos. Me alegra mucho poder saludarlos y estoy muy contento de poder compartir con ustedes este tiempo de estudio bíblico, la Biblia y solo la Biblia. Agradezco a Dios por su fidelidad, la de Él con nosotros y la de ustedes también al acompañarme en este estudio. Estoy orando siempre para que Dios los bendiga, para que Dios les dé sabiduría, para que Él les guarde en todo momento. Y qué bueno que algunos me escriben, otros me hablan personalmente, me dicen, pastor, gracias por ese tiempo de estudio bíblico. Así que hoy quiero hablar y quiero compartir con ustedes un versículo que leí en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Si usted tiene una Biblia a la mano, pues procure tomarla para que vaya con nosotros en el estudio, pero si no la tiene, igual nosotros vamos a estar leyendo y usted puede ver allí en su teléfono o en su televisor o en el monitor donde esté, usted podrá ver las referencias bíblicas que leemos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Escuchen eso al final, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sepan que tengo en mi Biblia subrayada la palabra ejemplo y la palabra sus pisadas. Y un poco esto trajo a la memoria algunas experiencias de vida que he tenido. Bueno, algunos me preguntan, pastor, ¿de dónde es? Yo soy casi paisa. Yo nací en Pereira, Risaralda, al occidente de Colombia, en la zona cafetera. Y mi padre trabajaba con una empresa muy grande que se encargaba de distribuir pinturas, la empresa más grande que había en aquel tiempo. Recuerdo que en alguna ocasión mi padre llegó a la casa y le dijo a mi madre que lo acababan de trasladar. Yo tenía escasos 5 años, 4 o 5 años, iba a cumplir 5 más bien, y fuimos trasladados a la ciudad de Barranquilla. Mi papá estaba encargado de tratar o trabajar con la pintura que usaban los barcos. Mi papá fue trasladado a Barranquilla, fuimos allí, no éramos cristianos, mi papá no era cristiano ni mi mamá. Barranquilla es una ciudad, para los que me ven en otro país, que está en la costa norte de Colombia. Es una ciudad pujante, muy grande, hermosa. En el tiempo en que yo fui no era tan grande ni tan hermosa, pero ahora es incluso la sede de la Selección Colombia, nuestro equipo de fútbol. Pero quiero referirles esto un poco porque recuerdo que cuando fuimos a vivir a Barranquilla, nuestro paseo inmediato, nuestro paseo favorito era ir todas las semanas, todos los fines de semana, el día domingo, en aquel tiempo no asistíamos a la iglesia, ir el día domingo a la playa. Era muy interesante ir a la playa. Nosotros vivíamos en una zona en el occidente, en esta zona de Colombia donde no existe el mar. Y ir al mar era para nosotros una sensación especial para mis hermanos y para mí. Recuerdo que cuando fuimos por primera vez, muy emocionados, pero nuestra emoción nos generaba susto, miedo por las olas. Recuerdo que íbamos a Puerto Colombia y allí en un muelle enorme que había, íbamos para mirar y luego nos metíamos a la playa. Recuerdo que mi primera experiencia tuvo que ver con mis hermanos, mis 3 hermanos hombres. Tengo una hermana que no había nacido todavía. Íbamos con mi madre y nosotros teníamos mucho miedo. Recuerdo que nos pusimos las pantalonetas y nos fuimos detrás de él, pero recuerden, yo tenía 5 años, mi hermano mayor 6, mi otro hermano tenía 4 y el otro 3. Parecíamos hormigas el uno detrás del otro. Y cuando llegamos, que ya fuimos a bajar para entrar a la playa, mi papá empezó a caminar por la orilla del mar, por la arena. Y notábamos que cada que mi papá pisaba, entonces ahí quedaba la huella, quedaba la marca de él, la pisada de él. ¿Y saben qué hacíamos? Nos íbamos, pero íbamos pisando
detrás de las huellas, de las pisadas que mi papá dejaba. Pues era difícil para nosotros porque yo tendría no sé cuánto de estatura, era un niño. Mi papá ya era un hombre grande y entonces sus pasos eran muy largos y habían ocasiones en que las pisadas no las alcanzábamos y tendríamos que saltar para poder llegar. Igualmente iba mi madre, que iba a un lado de él en ocasiones y en otras ocasiones hacíamos la fila porque nos divertíamos tratando de alcanzar las pisadas de mi papá, que conocía el mar, de mi mamá, que conocía el mar, y nosotros estábamos seguros que si pisábamos donde ellos pisaban, entonces no nos iba a pasar absolutamente nada. Había veces que había que saltar para alcanzar. Había que hacer un salto muy grande, particularmente mi hermano menor, Carlos, que era el más pequeño, y nos caíamos al piso, nos caíamos a la arena y volvíamos a pararnos, y esto para nosotros era una gran fiesta. Usted me pregunta, pastor, ¿y por qué menciona esto? Porque es que el tema de hoy es siguiendo sus pisadas, que es lo que Pedro dice en el versículo 21. Y déjenme mencionar otra cosa que tengo como experiencia en el mar. Tenemos una iglesia, es una iglesia misionera, es una iglesia que nació de nuestro equipo de misiones, que está a la orilla del mar en el departamento de Córdoba. Y los bogotanos, muchos o algunos que han llegado a la iglesia, que van por primera vez a nuestro viaje de misiones que hacemos cada año en la Semana Santa o en la Semana Mayor que llaman algunos, no han ido al mar. Y yo he tenido el honor y el privilegio de ver a muchos que yo mismo los llevo del lugar del campamento hasta el mar, hasta la playa, y he visto a algunos llorar y otros con miedo. Yo empiezo a caminar y alguna vez empezó a caminar detrás y se paraba preciso donde yo ponía mi pie, donde iban quedando las huellas. Y yo le dije, ¿y por qué camina así? ¿Y por qué no se viene a un lado mío? Venga a un lado mío, no tenga miedo. Dijo, no, pastor, es que yo quiero seguir sus pisadas, yo quiero seguir sus huellas. Yo no sé de qué manera lo diría, pero igual esto me impactó. Todo esto para decir que este versículo me da una idea de cómo tratar de seguir al Señor Jesús. Pedro dice en este versículo, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La pregunta entonces sería, ¿cuándo debo seguir o cómo debo seguir las pisadas de Jesús? Si me preguntas cuándo, te diría que siempre. Pero en este caso, Pedro lo dice a la iglesia y nos dice a nosotros un primer asunto que es muy importante, que tenemos que aprender a seguir las pisadas de Jesús, las pisadas del Maestro, cuando enfrentemos dificultades o cuando enfrentemos problemas. Él dice cuando ustedes se encuentren en problemas o se encuentren en dificultades, entonces no olviden que ustedes deben seguir las pisadas de Jesús. Y es que ustedes saben que las dificultades y los problemas son normales en la vida diaria. Hay dificultades con personas, hay dificultades por circunstancias inesperadas. Siempre yo he tenido que enfrentar circunstancias adversas, ni siquiera buscadas, con personas. Siempre vamos a tener personas que nos aman, otras que no nos aman, unas que nos aceptan, otras que no nos aceptan, algunos que nos envidian la forma en que vivimos. Hay personas que simplemente por el hecho de saber que yo soy un pastor, ya tienen fobia contra mí. O por el solo hecho que usted diga que es cristiano, inmediatamente dicen cosas y ya generan un rechazo hacia usted porque es cristiano. Pues somos diferentes en nuestra fe, pero como seres humanos somos exactamente iguales. Aunque a nosotros esto no nos afecta ni nos perturba, a mí particularmente no me perturba. Pues al contrario,
Esto me identifica más con la causa de Cristo. Cuando la Escritura, la Biblia habla acerca de esto, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os maltraten, os vituperen y os persigan. Ustedes son bienaventurados porque ustedes están sufriendo por la causa de Cristo. Entonces, hay que aprender, tenemos que aprender que cuando enfrentamos esos problemas con personas, porque no pensamos como ellos, porque no actuamos como ellos. Yo he tenido como pastor que escuchar a muchos dicen, pastor, mis amigos en la empresa, mis amigos ya no me hablan. Porque ellos me invitan, trabajábamos toda la semana y el sábado que nos pagaban el salario, nos íbamos a beber, a jugar rana, a jugar tejo, a jugar y a beber y llegábamos a las 12, 1, 2 de la mañana y a veces sin dinero, pastor. Ahora como yo no voy con ellos, me invitan y me dicen una cantidad de barbaridades, pero además ya no me hablan. Y cada que se refieren a mí, se refieren con palabras despectivas. ¿Saben qué hay que hacer? Recordar las pisadas de Jesús. Si estamos detrás de sus pisadas y detrás de sus huellas, nosotros hemos entendido claramente lo que la Escritura dice. Por mi causa los perseguirán, dijo el Señor Jesús. Por mi causa los maltratarán. Por mi causa muchos serán llevados a la cárcel. Por mi causa muchos blasfemarán contra mí, pero además se levantarán contra ustedes. Hace unos años, cuando empezamos a abrir esta iglesia, todos los domingos, yo vivía a unas cuadras de acá, y todos los domingos cuando estaba llegando a la iglesia, había un hombre 50, 100 metros después de la iglesia, la zona donde nosotros tenemos nuestra iglesia, los domingos es una zona de ciclovía, no pasan carros, solo bicicletas y personas haciendo ejercicio. Es un lugar privilegiado, Dios nos ha dado esa oportunidad a nosotros. Pero recuerdo que este hombre me esperaba 50 metros más adelante de la iglesia, esperando que yo llegara. Y cuando yo llegaba y pasaba frente a él, me decía, hola, pastor gran tal, por cual. Ahora va otra vez a explotar la gente, a robarles el dinero y una cantidad de barbaridades. Pues yo me lo soporté una vez. Y porque pensé que era una cosa circunstancial. Pero al otro domingo estaba en la misma posición esperándome en una bicicleta. Pues otra vez y yo dije, Señor, ayúdame. El tercer domingo fue la misma cosa. Recuerdo que él venía con una niña en una bicicleta. Era un hombre que tenía gafas y yo no tenía, sino que tenía yo 35, 36 años. Y él otra vez, tanto que la niña se puso a llorar porque pensaba que estábamos discutiendo, pero yo no hablé una sola palabra. Cuando vi la niña llorando, le dije, mire, ¿usted no, ella es su hija o es su nieta? Y me dijo, ¿y a usted qué le importa? Y me dijo algunas vulgaridades. Yo le dije, usted no sabe que si yo quisiera, entonces levantaría mi mano y le reventaría su cara. ¿Y usted sabe qué pasaría con esa niña? Usted no piensa, no es lo suficientemente inteligente para saber que yo soy un ser humano y que me puedo molestar. Ese hombre agachó su cabeza y le dije, ¿sabe por qué no lo hago? Porque desde niño tomé la decisión de seguir las huellas, las pisadas de Jesús. Y mi Biblia, esta Biblia que traigo en este maletín, dice que Jesús lo amaría, que Jesús le perdonaría. Por esa razón, yo no tomo ninguna represalia contra usted, porque yo soy un seguidor de las pisadas y de las huellas de Jesús. El señor de la tienda que estaba al frente veía todo lo que pasaba. Un tiempo después, el hombre no volvió. Y entonces me dijo, ¿sabe qué ha pasado con ese señor, pastor? Parece que tuvo un accidente y quedó sentado en una silla. ¿Hubiera sido buena mi actitud levantarme contra él? No, porque no estaría haciendo lo que San Pedro dice. Que yo tuve ejemplo de él. La Biblia dice que él fue vituperado, maltratado. Yo lo que tengo que aprender es a seguir las pisadas de Jesús. Igualmente, no solamente tenemos problemas con personas sin tener nada que ver nosotros. Hay circunstancias inesperadas, un accidente,
Todos estamos propensos a eso. Nadie puede decir que porque es cristiano no se accidenta. Nadie puede decir porque va en un avión y el avión no se va a caer porque va un cristiano. No, no olvídense de eso. Nosotros también somos seres humanos. O vamos en un carro y somos golpeados o estrellados. Es normal. Hay circunstancias de adversidad en los negocios. En un negocio se puede ganar, pero en otro se puede perder. Y hay gente que pierde el capital en una sola noche o en un solo día. ¿Por qué? Bueno, porque hizo un mal negocio, porque hizo una mala inversión. ¿Y dónde terminan estos? Muchos de ellos quitándose la vida. Muchos de ellos convirtiéndose en alcohólicos o en drogadictos. Pero también estamos enfrentando la muerte. Tenemos que enfrentar la muerte. La muerte es inexorable. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero dice también que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Y todos tenemos que morir. Entonces la muerte no se puede convertir para nosotros en un desastre. Ni el que se muera un familiar. No, ese es el paso inexorable de la vida. Es cierto que tenemos sentimientos y que nos duele, claro que sí. Pero ¿cómo actuaría Jesús en esas circunstancias? Déjenme les muestro. ¿Se acuerdan ustedes que San Marcos en el capítulo 4 habla acerca de Jesús iba en la barca con los discípulos? Dice que se quedó dormido y de repente se vino una gran tempestad. Y escuchen lo que dice. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Miren la respuesta del Señor Jesús. En medio de la tempestad, en medio de la tormenta, los discípulos estaban aterrorizados, llenos de miedo. ¿Y qué hace el Señor? Se levanta tranquilo. Le da la orden al viento y al mar que se calle. ¿Y qué hace? Inmediatamente les habla acerca de la fe. ¿En qué tempestad se encuentra usted? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Vino una tempestad, una circunstancia de repente y usted dice: Pastor Trejos, no sé qué hacer. Pues si usted sigue las pisadas de Jesús, tiene que saber que en medio de la tormenta lo que necesitamos es confiar en Dios, hacer uso de la autoridad que tenemos. El Señor Jesús hizo uso de la autoridad que tenemos. Dice la Biblia que ordenó al viento y al mar que enmudecieran. Y luego fue a sus discípulos y les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? En este momento de tempestad, si usted sigue las pisadas de Jesús, lo que tiene es que tomar la autoridad que ha recibido y en el nombre de Jesús declarar su victoria y entender claramente que en la tempestad que está viviendo, hoy el Señor me trajo a mí para decirle: ¿por qué tiene miedo? Tenga fe. Dios tiene poder para calmar el viento y la tempestad que han venido sobre usted. Seguir las pisadas de Jesús es eso. Las circunstancias en medio de la muerte. ¿Se acuerdan que hubo dos personajes muy particulares en la vida de Jesús que murieron? Juan el Bautista, el precursor, el que vino anunciando el camino de Jesús. Acuérdense bien, Juan el Bautista, del cual la Biblia habla. ¿Recuerdan ustedes quién lo mandó matar, lo mandó degollar? Un hombre solamente por la danza, por el baile de una mujer. Escuchen lo que dice San Mateo capítulo 14, versículos 12 y 13. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Escuchen eso. Señor, acaban de asesinar o de matar o de degollar a Juan el Bautista. ¿Sintió dolor? Claro, dice el texto que inmediatamente tomó una barca y se fue solo a un lugar separado. ¿A qué? Seguramente a su dolor, a sentir su dolor y a orar al Padre. Seguramente a decirle a Dios: gracias por Juan el Bautista. Gracias por el mensaje.
Gracias por este hombre que me bendijo. Gracias por este hombre que me bautizó. Gracias por este hombre que me enseñó. ¿Ya? Oró al Padre. Y dice que la gente se dio cuenta que se había ido y entonces llegaron donde él estaba. ¿Y qué hizo? No siguió con su amargura y su dolor, no. Entendió claramente que la vida seguía y que su ministerio tenía que avanzar. Dice, se apartó para estar, pero oró al Padre. ¿Y qué dice el texto? Tuvo compasión. Sanó a muchos enfermos. Lean los versículos de San Mateo capítulo 14, 12, 13 en adelante para que vean. Y ahí después aparece la multiplicación de los peces y de los panes. ¿Qué hacemos nosotros? A veces queremos morirnos con el que se murió. Y entiendo el dolor y se entiende el dolor, claro que sí. He hablado con madres que han muerto sus hijos y claro, es una angustia terrible, un dolor permanente, pero eso es ya pasó. El recuerdo está en el corazón y en las cosas buenas que aquella persona hizo por nosotros y que nosotros hicimos por ellos. Pero el ejemplo de Jesús es que después de su dolor siguió, avanzó, teniendo compasión, sanando a los enfermos y libertando a los cautivos. Hay otro pasaje que habla acerca de la muerte de su amigo Lázaro. Juan 11:35 dice claramente que Jesús lloró cuando vio conmovida a las hermanas de Lázaro y a la multitud que estaba allí. Dice Juan lloró. Pero, ¿por qué lloró? Claro, porque sintió dolor. Sintió dolor, claro, era su amigo. Era su amigo entrañable. San Juan dice en el capítulo anterior, dice que él amaba a Lázaro, a su hermana Marta y a María. Tenían una relación personal. Pero cuando uno lee ese capítulo, descubre que el Señor lo que hace a Marta y a María en medio de la muerte de Lázaro es ayudarlas a creer. Les dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Ese es el texto que les refiere. ¿No les he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Observen eso. Aún con su dolor fue a la tumba de Lázaro, después de haber llorado, oró al Padre y entonces ordenó que saliera y Lázaro resucitó. Circunstancias inesperadas, pero si seguimos las pisadas de Jesús, aprendemos esta noche, aprendemos ahora mismo que seguir las pisadas de Jesús significa no olvidar al que murió, significa fe en medio de la tormenta, significa creer, significa entender que estas vidas han estado a nuestro lado con un propósito, pero que el propósito nuestro no se acaba con el que se fue, que el propósito nuestro sigue adelante. Bueno, ya me están haciendo señales por el tiempo. Hay una segunda cosa que quiero que vean. ¿Qué tenemos que hacer si realmente seguimos las pisadas de Jesús? Cuando hay momentos muy difíciles, cuando lo que tenemos que hacer sea difícil para nosotros. O quizás ni lo entendamos. Yo podría preguntar, seguramente alguno me dirá, yo sí, pero podría preguntar, ¿te es fácil perdonar al que te ofendió? Seguramente que no. ¿Te es fácil olvidar el daño que te hicieron? Muchos me estarán diciendo, no, pastor, es lo más duro que hay. Renunciar al pecado, a la vida pasada, ¿te ha sido fácil? ¿Te es fácil? No es fácil. Sin embargo, cuando Pedro dice que sigamos las pisadas del Señor Jesús, yo debo recordarles a ustedes algunos pasos que él dio. Perdonar, por ejemplo, cuando enseña a orar a sus discípulos en el capítulo 6 de San Mateo, en el versículo 14 y 15. Escuchen lo que dice. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿qué es hacer? Perdonar. Pastor, pero es muy difícil perdonar. Sí, es difícil, yo lo entiendo, yo lo sé. Recuerdo que tuve que tratar a un joven peruano en una administración. Llevamos mucho tiempo ayunando y orando para que este muchacho fuera libre. ¿Saben cuál era su experiencia?
Su experiencia había sido que su papá le había quemado la planta de los pies para que no saliera a la calle. Fue terrible. Y él me decía, no lo puedo perdonar, hasta que llegó a este texto. Olvidar el maltrato. San Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 13 y 14, y escuchen lo que dice. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando. No puedes vivir de recordar el pasado. El pasado, como dicen aquí, pasado, pisado. Ya, el pasado está atrás. Olvida el pasado y enfrenta la vida que tienes por delante. Y algo más, no es fácil renunciar al pecado. No es fácil, porque es el modelo de vida que traemos, es la costumbre, es la cultura, es la manera como nos hemos formado. Es que esto lo hemos visto en nuestros padres, en nuestros abuelos, en nuestra familia. Escuchen lo que dice Tito cuando Pablo escribe, a Tito en el capítulo 2, versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Oigan eso, debemos renunciar al pecado. Yo aprendí también desde muy joven, desde la clase de escuela dominical, una frase. Mi maestro Juan algún día me enseñó y me dijo, cuando tengas dificultades en perdonar, en olvidar, en renunciar al pecado, pregúntate, si Jesús estuviera en mi lugar, ¿qué haría? ¿Perdonaría? ¿Olvidaría? ¿Renunciaría al pecado? ¿Amaría al que lo ofende? Llegué a la conclusión siempre que sí. Y si yo sigo las pisadas de Jesús, eso es lo que tengo que hacer. Pedro dice, sigamos las pisadas de Jesús. Debemos aprender a caminar al ritmo de Él. Debemos aprender a coincidir con sus pisadas. Para los primeros cristianos tuvo que ser muy alentador recordar cuando sufrían los golpes y el maltrato del Imperio Romano, recordar lo que Jesús les había enseñado. Recordar es seguir sus huellas, es seguir sus palabras, es imitar sus actos. Esto les hacía recordar lo que ellos habían visto y oído de Él. Déjenme terminar. Los sufrimientos del Señor Jesús fueron mayores. Lo escupieron los soldados. Pilato lo mandó a azotar. Se rieron de Él. Fue traicionado por Judas, su discípulo. ¿Y qué dice el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7? Escuchen. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Siguió caminando en amor. Les perdonó en la cruz. Recuerden cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús dio ejemplo de cómo actuar cuando tenemos dificultades personales y cuando tenemos que enfrentar circunstancias de adversidad que se salen de nuestro control. Hoy sus huellas, sus palabras están en la Biblia, en la palabra de Dios, en los 4 evangelios. Solo es leer y hacer lo que Jesús hizo en esta situación semejante. De ahí que San Juan diga, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuál es la invitación esta noche? O este día, o esta tarde, o esta mañana, dependiendo la hora en que me esté viendo y me esté escuchando. Seguir las pisadas de Jesús nos dará la victoria. Él venció, nosotros venceremos con Él, porque ya no estamos solos. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, sigamos sus pisadas, veamos lo que Él hizo y cómo lo hizo en su palabra. Los bendigo a todos. Que Dios los guarde. Nos vemos la próxima semana. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo a través de nuestras cuentas. Banco Caja Social, cuenta de ahorros
2414-04-00016. 2414-04-00016. A nombre de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol, NID 830-128-669. O en el Banco Caja Social, cuenta corriente número 21004067-785. 21004067-785. A nombre de la ONG El Sol, NID 830-135-953. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.